Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Hola, soy Lina María Galindo López, contadora pública egresada de la Universidad del Valle, actualmente coordinadora de publicaciones Gran Formato en Actualícese. El día de hoy vengo a hablarte sobre una publicación muy importante que nos será de gran utilidad en todo el año grabable 2022. Esto es el libro blanco sobre mecanismo de retención en la fuente por el año grabable 2022. Voy a compartir pantalla para que veamos un poco de qué se trata. En este libro se abordan los conceptos, las bases mínimas, tarifas y procedimientos aplicables para personas jurídicas y naturales. Antes de explicar el valor agregado que vamos a poder encontrar en esta publicación, quiero hacer una breve introducción sobre el mecanismo de retención en la fuente en cuanto a la importancia que tiene la tributación de personas jurídicas y naturales. Por ello, voy a partir de la definición de lo que es retención en la fuente. De acuerdo al artículo 367 del Estatuto Tributario, la retención en la fuente es el mecanismo mediante el cual el Estado pretende recaudar gradualmente ciertos impuestos en lo posible dentro del mismo ejercicio en el que se causan. ¿Qué pasa? Supongamos que yo como persona natural le presto unos servicios durante el 2022 a Actualícese y él como tal me retiene un valor del pago que me va a realizar durante todo el año. ¿Qué va a pasar? Esos valores que me ha retenido Actualícese durante el 2022, al final del año yo voy a evaluar si voy a estar obligada a declarar el impuesto de renta o si voy a presentar mi declaración de forma voluntaria. Esos valores que me retuvo Actualícese y que me los certifica como tal, pues yo los voy a poder detraer del impuesto de renta en la respectiva liquidación que yo realice del año grabable 2022, es decir, el que voy a tener que presentar en el 2023. De allí que el mecanismo de retención en la fuente me permita tener, por así decirlo, un pago anticipado de ese impuesto. Es así como el funcionamiento del mecanismo de retención en la fuente parte de una transacción económica en la cual vamos a ver un vendedor y un comprador. El vendedor le proporciona bienes y servicios al comprador y el comprador, pues como tal, le paga como tal un valor económico al vendedor por esos bienes y servicios. ¿Qué va a pasar? El comprador es el obligado a practicar la retención de acuerdo a una tarifa que está establecida en la norma tributaria a ese vendedor. Sin embargo, en la norma tributaria se exponen algunas, por así decirlo, casos especiales o excepciones en las cuales el vendedor es catalogado como autorretenedor y en este caso es él el responsable de practicarse la retención del pago que le efectúe el comprador. De esta manera, podemos ver varios elementos en el mecanismo de retención en la fuente. El primero es el agente de retención. Este es la persona natural o jurídica que es facultada por la ley para practicar la retención en la fuente. El sujeto pasivo es la persona sea natural o jurídica sobre la cual va a recaer la retención en la fuente. El hecho generador es la actividad que se encuentra como tal sujeta a la retención en la fuente y que se encuentra como tal estipulada en la norma. La base gravable es el monto sobre el cual vamos a aplicar la retención en la fuente. La tarifa es el porcentaje específico que nos define la norma para aplicar como retención en la fuente a esa base gravable. Y el pago a una en cuenta como tal me especifica la fecha en la que yo debo reconocer esa retención en la fuente. Habiendo abordado este contexto de qué es la retención en la fuente y los elementos que suponen su aplicación, pues quiero traer a colación 4 procesos importantes en los cuales influye el hecho de que yo calcule o no la retención en la fuente. Me voy a detener en uno de ellos, sin embargo, en nuestro libro de retención en la fuente los abordamos todos con un mayor grado de especificidad. El primer proceso es la importancia que tiene el mecanismo de retención en la fuente en el cálculo del anticipo de renta del año siguiente. Esto en razón a que los artículos 807 a 810 del Estatuto Tributario me exponen ciertos procedimientos para poder calcular el anticipo de renta del año siguiente. Dentro de esos procedimientos, como vamos a ver más adelante, me dicen que las retenciones yo la debo restar de la base gravable para el cálculo de ese anticipo. Y el efecto inmediato que se va a ver es que pues si yo tengo retenciones, pues me va a causar que mi anticipo final pues disminuya, pero si no las tengo, pues voy a tener que pagar un anticipo de renta del año siguiente superior.
El segundo proceso es la influencia que tiene en la determinación del impuesto de renta a pagar. Es aquí donde vemos cómo aplica el caso en el cual mencionaba que Actualice se me retenía a mí unos valores durante 2022, pero ¿qué va a pasar? Que yo los voy a poder utilizar en mi declaración de renta del año grabable 2022 y esto me va a permitir tener como, por así decirlo, un pago anticipado de ese impuesto. El tercer procedimiento es el beneficio de auditoría. Recordemos que el beneficio de auditoría también aplicó para las declaraciones de renta del año grabable 2020 y 2021 con ocasión de las leyes 1943 y 2010 de 2019. Como tal, para el año grabable 2022 y 2023 tenemos novedades frente a este beneficio, dado que fue adicionado al estatuto tributario el artículo 689-3, mediante el artículo 51 de la ley 2155 de 2021, más conocida como la ley de inversión social. Mediante este artículo 689-3, lo que se hizo fue cambiar algunos requisitos en cuanto al monto del incremento que debía haber entre el impuesto neto de renta de un año a otro para poder aplicar el beneficio. ¿De qué se trata este beneficio? De que los contribuyentes del impuesto de renta van a poder tener una firmeza en sus declaraciones, para este caso del año grabable 2022 y 2023, dado que estamos hablando de este nuevo artículo. Va a poder operar entre 6 o 12 meses dependiendo del porcentaje de incremento de ese impuesto neto de renta. Pero ¿qué va a pasar? Que también me dice ese artículo que las declaraciones de retención en la fuente deben ser reales y eficaces, es decir, que si la DIAN llega a detectar que nosotros, por así decirlo, incurrimos en algún error ingresando retenciones que no existían, por así decirlo, pues no vamos a poder aplicar a este beneficio de auditoría. Estos requisitos, pues en general de las declaraciones de retención en la fuente, también van a aplicar para el beneficio de auditoría para las declaraciones del año grabable 2021, que para el caso de las personas jurídicas, pues ya las estamos presentando, y también para las personas naturales a partir del mes de agosto. Otro proceso muy importante en el cual tiene incidencia el mecanismo de retención en la fuente es en lo que tiene que ver con el reporte de información exógena. Recordemos que el reporte de información exógena fue exigido mediante la resolución 98-2020 y en su artículo 1 expone los diferentes obligados a reportar información exógena por el año grabable 2021. En uno de esos literales, específicamente el F, se expone que van a estar obligados a reportar información por ese periodo las personas naturales y asimiladas, las personas jurídicas y asimiladas, y demás entidades públicas y privadas obligadas a practicar retención en la fuente a título de renta, IVA o timbre durante 2021. ¿Qué pasa? Muy frecuentemente muchas personas interpretan de manera errónea este literal, asumiendo que si yo tengo mi obligación en el RUT de ser agente de retención, pero durante el periodo no practiqué retenciones porque las operaciones como tal no cumplieron la cuantía para que procediera la retención, entonces concluyo que no estoy obligada a reportar información exógena por el año grabable 2021. Pues esta interpretación es errónea, dado que el literal es muy claro en mencionar de que basta, aunque yo tenga la responsabilidad, de practicar retenciones en la fuente para quedar obligado a reportar información exógena, independiente de que yo haya practicado retenciones durante el periodo o no. Entonces vemos cómo el mecanismo de retención en la fuente, que es un proceso que aplicamos durante todo el periodo, tiene incidencia en otras obligaciones tributarias que son transversales. Ahora quiero que veamos de manera más específica lo relacionado con la incidencia que tiene en el cálculo del anticipo de renta del año siguiente. ¿Qué pasa? Los artículos 807 a 810 me exponen que los contribuyentes del impuesto sobre la renta, sean personas jurídicas o naturales pertenecientes al régimen ordinario, van a tener que calcular un anticipo de renta para el año siguiente. Para ello me expone dos procedimientos. El primero es tomar el impuesto neto de renta y multiplicarlo por el 75%, que es el porcentaje que se exige como anticipo, y a ese valor me dice que le debo restar las retenciones en la fuente que le practicaron durante el año grabable respectivo. Al resultado final, pues corresponderá al anticipo del impuesto de renta a pagar. Sin embargo, también me da la posibilidad de aplicar el procedimiento 2, que es promediar el impuesto neto de renta de los 2 últimos años y multiplicarlo por el 75%. A ese resultado,
se le van a restar las retenciones en la fuente que fueron practicadas durante el año gravable y de esta manera se obtiene el anticipo a pagar. Sin embargo, la norma tributaria también me especifica que en el momento en que yo esté determinando ese anticipo de renta voy a poder encontrarme con tres situaciones. La primera es que el contribuyente esté presentando la declaración de renta por primera vez. En este caso, la norma señala que para el cálculo de ese anticipo yo voy a tener que aplicar el 25% del impuesto neto de renta. ¿Qué pasa aquí? Aquí no voy a poder aplicar el procedimiento 2, dado que no tengo un impuesto neto de renta del año anterior para poder calcular un promedio. La situación número 2 es que el contribuyente está presentando la declaración por segunda vez. En este caso, la norma me dice que debo de calcular el anticipo aplicando el 50% al impuesto neto de renta o al promedio de lo declarado como impuesto neto de renta en los 2 últimos años. Y la situación número 3 es ya como tal la norma general que me dice que en esta situación, cuando el contribuyente está declarando del tercer año en adelante, pues debo de aplicar el 75% al impuesto neto de renta o al promedio de lo declarado como impuesto neto de renta en los 2 últimos años. Vamos a ver unos casos prácticos para que podamos entender más a fondo este tema. El caso número 1 es sobre un contribuyente que declara renta por primera vez, presenta la declaración de renta del año 2021 en el 2022, arrojando un impuesto neto de renta de 14 millones. Durante el 2021, las retenciones que le practicaron fueron por valor de 3 millones de pesos, entonces vamos a ver cómo se calcularía el anticipo de renta en la declaración del año gravable 2021 y qué sucedería si al contribuyente no lo hubieran efectuado retenciones en la fuente. Entonces, ¿qué va a pasar? Como veíamos en la diapositiva anterior, pues aquí vamos a tener que aplicar el procedimiento número 1, dado que no procede el cálculo del promedio. Tenemos un impuesto neto de renta de 14 millones de pesos, le aplicamos la tarifa del 25% y tenemos una base para el cálculo del anticipo de renta equivalente a 3 millones 500. Ahora, a ese valor le restamos las retenciones en la fuente que nos practicaron durante 2021, que fueron 3 millones, y tenemos un anticipo de renta por pagar de 500.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa si al contribuyente no le hubieran efectuado retenciones durante 2021? Pues va a tener que pagar 3.500.000 de anticipo de renta. Como podemos evidenciar, pues en los cálculos realizados, el hecho de que al contribuyente no se le practiquen retenciones en la fuente hace que el valor a pagar en el periodo gravable 2021 por concepto del anticipo de renta del año siguiente sea mayor. Esto es 3.500.000 frente a los 500.000 que tenía que pagar en caso de que sí le practicaran retenciones durante 2021. Cabe mencionar que aquí estoy haciendo como tal en contexto con las declaraciones del año gravable 2021 frente a las retenciones que le practicaron durante ese año. Pero también en este año, pues las retenciones que me practiquen como tal en el 2022, pues también van a tener incidencia en el anticipo de renta que yo vaya a calcular en la declaración de renta del año 2022. En nuestro libro blanco contamos con un anexo específico en el cual abordamos este tipo de casos. Ahora vamos a ver un caso número 2. En este caso suponemos un contribuyente que declara renta por segunda vez, por lo que debe escoger si aplica el 50% al impuesto neto de renta del año 2021 o al promedio de los 2 últimos años. En este caso, el impuesto neto de renta de este contribuyente por el año gravable 2020 fue de 10 millones de pesos y en el 2021 arrojó un valor de 14 millones. Durante el 2021 le practicaron retenciones por valor de 3 millones de pesos y necesitamos saber cómo efectuaríamos el cálculo del anticipo de renta y qué sucedería si al contribuyente no le hubieran efectuado retenciones durante dicho año. Entonces aquí vemos que mediante el procedimiento 1 tenemos un impuesto neto de renta de 14 millones de pesos, le aplicamos la tarifa del 50% y tenemos una base para el cálculo del anticipo de renta de 7 millones de pesos. A ese valor le restamos las retenciones que le practicaron durante 2021 y tenemos un anticipo de renta por pagar de 4 millones de pesos. Ahora, aplicando el procedimiento número 2, que consiste en promediar el impuesto neto de renta de los años gravables 2020 y 2021, pues tenemos un promedio de 12 millones. A ese valor le aplicamos el 50%, tenemos una base para el cálculo del anticipo de 6 millones, le restamos las retenciones en la fuente que le practicaron durante 2021 de 3 millones y tenemos un anticipo de renta por pagar de 3 millones de pesos.
Ahora, ¿qué pasa si a este contribuyente que está declarando por segunda vez no lo hubieran practicado retenciones en la fuente durante 2021? Pues en el procedimiento número 1 tendríamos un anticipo de renta por pagar de 7 millones de pesos y en el procedimiento número 2 un anticipo de renta por pagar de 6 millones. Es así como se evidencia que el hecho de que al contribuyente no se le practiquen retenciones en la fuente hace que el valor a pagar por el periodo grabable 2021, por concepto del anticipo de renta del año siguiente, sea mayor. Aquí vemos que en el caso del procedimiento número 1, estaríamos hablando de 7 millones de pesos frente a los 4 millones que tenía que pagar, teniendo en cuenta las retenciones practicadas durante el 2021. En el caso del procedimiento número 2, tenemos que sin retenciones el contribuyente tendría que pagar 6 millones de pesos frente a los 3 millones si las retenciones hubieran sido tenidas en cuenta. Ahora veamos un caso número 3. Suponga que un contribuyente declara renta por tercera vez, por lo que debe escoger si aplica el 75% al impuesto neto de renta del año 2021 o al promedio de los 2 últimos años. En este caso tenemos las mismas condiciones que en el caso número 2 y vamos a ver cómo se calcula el anticipo de renta y qué sucede si al contribuyente no le hubieran efectuado retenciones en la fuente durante 2021. Entonces tenemos en el procedimiento número 1 un impuesto neto de renta de 14 millones de pesos, le aplicamos la tarifa del 75% y tenemos una base para el cálculo del anticipo de 10 millones de pesos, menos las retenciones en la fuente que practicaron durante 2021, que fueron de 3 millones, tenemos un anticipo de renta por pagar de 7 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa con el procedimiento número 2? Tenemos un promedio del impuesto neto de renta de los años 2020 y 2021 de 12 millones de pesos, le aplicamos la tarifa del 75% y nos da una base para el cálculo del anticipo de 9 millones. A esos 9 millones le restamos los 3 millones de retenciones y tenemos un anticipo de renta por pagar de 6 millones de pesos. ¿Qué pasa si no le hubieran practicado retenciones durante 2021? Pues este contribuyente por el procedimiento número 1 tendría que pagar 10.500.000 de anticipo de renta y por el procedimiento número 2, 9 millones. Es así como vemos de que el hecho de que al contribuyente no se le practiquen retenciones, pues hace que el valor a pagar en el periodo grabable 2021, por concepto del anticipo de renta del año siguiente, sea mayor. En el procedimiento número 1 estaríamos hablando de 10.500.000 frente a los 7.500.000 que tenía que pagar si le hubieran practicado retenciones en la fuente, y en el procedimiento número 2 estamos hablando de 9 millones frente a 6 millones si las retenciones se hubieran tenido en cuenta. De esta manera, vemos cómo el mecanismo de retención en la fuente tiene incidencia en varias obligaciones transversales del orden tributario. De igual manera, es muy importante que tengamos en cuenta las responsabilidades que le asisten a los agentes de retención en la fuente, por cuanto si llegamos a incumplir alguna de estas responsabilidades, pues podemos incurrir también en sanciones que pueden traer graves consecuencias. Es por eso que he traído a colación las responsabilidades que tienen los agentes de retención y las cuales también abordamos en nuestro libro blanco. La primera es efectuar la retención, la segunda, declarar las retenciones, para este caso en el formulario 350, destinado para el año grabable 2022, también se obliga a consignar lo retenido, a expedir los certificados correspondientes y a conservar los respectivos soportes. De igual manera, por este 2022 es importante que tengamos en cuenta varias novedades. Voy a hacer mención de algunas, pero en nuestro libro blanco como tal ahondamos en mayor detalle en cada una de ellas. La primera es la tarifa del 4% de retención para honorarios, comisiones y prestación de servicios que fue instaurada de manera permanente mediante la Ley 2070. Esto aplicará para personas naturales o jurídicas que presten las 27 actividades establecidas en el artículo 392 del Estatuto Tributario. Recordemos que esta apreciación fue como tal establecida de manera transitoria durante la pandemia, pero con la Ley 2070 de 2020 se estableció que dicha tarifa sería de aplicación permanente. Otra novedad muy importante es el fallo del Consejo de Estado para la sentencia 24.047 de octubre 28 de 2021. Mediante esta sentencia lo que se hizo fue eliminar el límite mensual de las 420 UET que era aplicable a las rentas exentas y deducciones que se podían detraer de la base mensual de los pagos por concepto de rentas de trabajo. De esta manera, a partir de dicha fecha, los agentes de retención no deben prestar cuidado a ese límite mensual, sino fijarse de que al final del año
Dichas rentas exentas y deducciones no superen las 5.040 VTs. Otro aspecto muy importante son las exoneraciones establecidas mediante la Ley 2154 de 2021 para diversas entidades internacionales encargadas de ejecutar en Colombia varios eventos deportivos. Frente a ello, pues la norma como tal me dice que ciertos organismos no van a estar sujetos a retención en la fuente durante ese periodo. Entonces es muy importante que conozcamos a detalle de qué se tratan dichas exoneraciones. También es muy importante que nos actualicemos en la eliminación de varios de los beneficios tributarios en materia de retención que solo fueron efectivos por el 2021, por cuanto no fueron extendidos por la Ley 2155 de 2021. Y finalmente, y no menos importante, debemos de tener en cuenta el nuevo valor para la VT del 2022 que fue establecido mediante la resolución 140 de noviembre 25 de 2021. El valor de la VT para el 2022 quedó establecida en 38.004 pesos. Recordemos que este valor lo tenemos que utilizar de forma permanente al aplicar el mecanismo de retención en la fuente, ya sea para evaluar las cuantías de las operaciones que están sujetas a retención o también en el caso de las rentas de trabajo para evaluar las diferentes limitaciones que nos especifica la norma. Es así como hemos estructurado las temáticas de nuestra publicación a partir de 6 capítulos. En el primer capítulo abordamos todas las generalidades del mecanismo de retención en la fuente. En el capítulo número 2 tratamos el detalle sobre los tipos de retención en la fuente, ahondando en lo que tiene que ver con el impuesto de renta, el impuesto a las ventas e incluso el impuesto de industria y comercio. En el capítulo número 3 lo dedicamos a trabajar cómo se debe diligenciar el formulario 350 partiendo de cada una de sus casillas. En el capítulo número 4 abordamos todo lo que tiene que ver con el procedimiento tributario y régimen sancionatorio. En el capítulo número 5 abordamos 43 preguntas frecuentes relacionadas con el tema. Aquí, por ejemplo, abordamos cómo debemos interpretar el artículo 580-1 relacionado con la ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente, puesto que es un artículo que a veces puede causar confusión y pues es muy importante que lo podamos entender con claridad. En el capítulo número 6 abordamos varios códigos QR a través de los cuales nuestros lectores van a poder escanearlos y acceder a la normativa relacionada con este tema. Y por último tenemos una sección de anexos. En esta sección de anexos vamos a poder encontrar 14 archivos. El primero de ellos es el certificado de ingresos y retenciones por el año grabable 2021. El segundo son los ejercicios de retención en la fuente a título de renta e IVA entre regímenes. En este ejercicio como tal vamos a encontrar las reglas que vamos a tener que atender en el momento en que nos estemos enfrentando a transacciones, por ejemplo, entre grandes contribuyentes y responsables de IVA o entre grandes contribuyentes y no responsables de IVA. En el tercer archivo vamos a encontrar ejercicios sobre la determinación de la residencia fiscal por los años 2021 y 2022. En el cuarto archivo vamos a encontrar la tabla de retención en la fuente aplicable por el 2022. En el quinto archivo encontraremos los ejercicios sobre la importancia de calcular la retención en la fuente a título de renta. Aquí como tal especificamos todo lo que tiene que ver con la importancia que tiene el cálculo del anticipo, que fue algo que ya trabajamos en esta presentación, y también en la liquidación del impuesto de renta para trabajadores independientes. En el archivo número 6 podemos encontrar el procedimiento número 1 de retención en la fuente por rentas de trabajo no laborales. En el archivo número 7 podremos encontrar ejemplos prácticos sobre la aplicación del procedimiento número 2 de retención en la fuente sobre salarios. En el archivo número 8 podemos encontrar la retención en la fuente por concepto de pensiones. En el 9 encontraremos ejercicios sobre la retención en la fuente por concepto de indemnizaciones laborales. En el archivo número 10 tenemos ejercicios sobre la aplicación de la retención en la fuente a título de renta por honorarios, servicios y arrendamientos. En el archivo número 11 tenemos todo lo que tiene que ver con la tributación por concepto de dividendos y participaciones repartidos en 2022. Recordemos que con la ley 1943 de 2018 y la 2010 de 2019, pues se dieron cambios importantes con relación a la tributación de los dividendos. Entonces, en este archivo lo que hacemos es ejemplificar cómo debemos de calcular la retención en la fuente a título de renta y el impuesto de renta por esos dividendos y participaciones que sean repartidos en el 2022 a partir de esas novedades y también teniendo en cuenta la reglamentación efectuada por el decreto 1457 de 2020. En el archivo número 12 encontraremos la retención en la fuente a título de renta y cálculo del IVA en facturas con AIU.
En el archivo número 3 encontraremos una plantilla avanzada sobre el formulario 350, en el cual vamos a poder encontrar instrucciones y comentarios acerca de cómo debemos diligenciar ese formulario, el cual, recordemos, debemos de presentar de forma mensual. Y por último tenemos el archivo número 14, en el cual se ejemplifican las diversas sanciones relacionadas con el mecanismo de retención en la fuente. Finalmente, me queda recordarte que la versión digital se encuentra incluida en las suscripciones Oro y Platino y que también se encuentra disponible para la venta al público en general, así que te invito a acceder a nuestra segunda edición.